Ahora vamos a pasar un poco a hablar de la forma de cómo está regulado en el Perú. A ver, la forma de contratación. Hay una contratación directa y hay una contratación indirecta. Y claro, ¿no? Cuando se dice en la contratación directa, vemos al trabajador y empleador que suscriben propiamente una relación obligacional. Y siempre a veces veo, ¿no?, en los libros de derecho o en los manuales también, que establece que el contrato de trabajo puede ser a plazo indeterminado, a plazo fijo, y le ponen también a tiempo parcial, ¿no? Claro, yo le he puesto aquí con rojo, ¿no?, adrede, para decirles que el contrato de trabajo no es una modalidad a tiempo parcial, sino el tiempo parcial se debe entender como un tipo de prestación, ¿no?, que puede ser a plazo indeterminado o plazo fijo, pero con una jornada menor a las 8 horas o 48 horas semanales. Y entonces yo quiero hacer esa primera diferencia, ¿no? No hay un contrato, ¿no?, bajo la modalidad a tiempo parcial. Eso es lo que quiero que les quede claro. Y cuando hablamos de contrato a tiempo parcial, lo único que estamos hablando es que puede ser un contrato indeterminado o a plazo fijo, pero con una jornada menor a las 8 horas, ¿sí? Entonces, eso es el primer punto que quiero que lo tengan claro. Ahora, cuando hablamos de contratación directa, ¿no?, claro, estamos hablando solamente de dos tipos de contratación, a plazo indeterminado y a plazo fijo. Claro, puede ser un a plazo indeterminado a tiempo parcial o un a plazo fijo a tiempo parcial. Podría ser cualquiera de esas variables o no, pero vamos a analizar cada uno. Cuando hablamos de contrato a plazo indeterminado, estamos señalando, ¿no?, que son los contratos que van a tener una larga duración y solamente se puede extinguir por una causa válida establecida en la legislación. ¿Y cuáles son esas causas válidas? La renuncia, por ejemplo, del trabajador. En cualquier momento de la relación de trabajo, el trabajador puede renunciar, ¿sí? No hay problema. Para eso siempre se le pide, ¿no?, establecer o señalar de manera expresa y escrita esa declaración de extinguir el contrato de trabajo. Pero también puede ser por mutuo disenso, ¿no?, donde las partes aceptan resolver el contrato de trabajo. Y ojo, cuando hablo del mutuo, normalmente todos creen que siempre debe haber un pago económico adicional a favor del empleador, a favor del trabajador, disculpe. No necesariamente, ¿no? Pero mayormente cuando el empleador se sienta a negociar para poder resolver los contratos, siempre señala una prima económica a favor del trabajador, ¿no?, para que el trabajador si no, no firmaría. Pero no necesariamente. Ustedes pueden encontrar mutuos de manera, ¿no?, sin un pago adicional. Ahora, otra forma, ¿no? Las extinciones pueden ser por despido, puede ser por, ¿no?, por edad, ¿no? Puede ser también por, digamos, incapacidad absoluta permanente. Entonces, pero todos estos supuestos están regulados en ley. Y ahí alguien puede hacer una pregunta, ¿no? ¿Puede haber otro tipo de extinción no establecida en la ley? La respuesta es no, porque estaría vulnerando el principio de legalidad. Entonces, eso también es importante. Los contratos a plazo fijo, ¿no?, como su propio nombre los dice, ¿no?, tienen un plazo determinado. Y en algunos casos los contratos temporales no van a tener un plazo determinado, sino van a tener una causa que va a resolver el contrato, ¿no?, una condición resolutoria. Por ejemplo, en el plazo fijo en el Perú tenemos 9, de los cuales está inicio o incremento de actividad, el contrato, por ejemplo, de suplencia, el contrato de obra o servicio, el contrato de emergencia, claro, y ahí vamos siguiendo contando, ¿no? Pero estos contratos, ¿no?, tienen que, digamos, señalarse de manera taxativa cuál es la causal, ¿no? Y claro, yo les decía al inicio, ¿no?, que hay contratos temporales o a plazo fijo que están desvirtuados, como por ejemplo el inicio o incremento de actividad, ¿no? Es un contrato que puede calzar tranquilamente a una prestación permanente, pero que el legislador le ha permitido, ¿no?, al empleador contratar de manera temporal por un plazo máximo de 3 años, ¿sí? O sea, por 3 años, si una empresa el día de hoy se constituye, puede tener a todos sus trabajadores, ¿no?, bajo este tipo de modalidad de contratación, ¿sí? Vencido ese plazo de 3 años, más un día, esos trabajadores o esos contratos temporales pasan a ser contratos a plazo indeterminado. Entonces, eso también. Ahora, el contrato, ¿no?, bajo la modalidad, ¿no?, puede ser indeterminado y a plazo fijo. Y también pueden tener jornadas, ¿no?, jornadas completas de 8 horas o 48 horas semanales, ¿no?, en promedio.
Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si yo suscribo con un trabajador jornadas menores de 6 horas, ¿no? Diarias? Claro, acá estamos hablando de un contrato que puede ser a un plazo indeterminado o plazo fijo, pero con una jornada menor, es decir, a tiempo parcial. Y la legislación, cuando habla de este punto, de los contratos a tiempo parcial, ¿no? Parece que estuviera creando una modalidad adicional, pero lo cierto es que no es una modalidad adicional. Solo hay dos tipos de contratos, indeterminados a plazo fijo. Y claro, con jornadas completas o con jornadas a tiempo parcial. Y cuando se habla de jornadas a tiempo parcial, muchas veces dicen, un contrato a tiempo parcial no tiene estos derechos. Eso no es tan cierto, sino van a haber contratos a tiempo, ¿no? A plazo indeterminado fijos, a tiempo parcial, con jornadas, digamos, menores a las 4 horas. Entonces, claro, la legislación establece que para ciertos beneficios, el trabajador tiene que cumplir una jornada igual o mayor a las 4 horas diarias, para tener, digamos, el beneficio de lo que es la CTS, el beneficio de, digamos, indemnización contra el despido arbitrario, el beneficio, digamos, para la contabilidad o para, digamos, establecerlo, ¿no? Los días, digamos, de trabajo para el cálculo de las vacaciones. Entonces, esos tres, ¿no? Que son los que afectan los contratos, sean determinados a plazo fijo, pero con una jornada menor a las 4 horas, van a ser los que van a repercutir en este punto. Y ahí viene, ¿no? Cuando el legislador habla de una adecuada protección, ¿no? Frente al despido, no señala que no hace, digamos, una diferencia en el tipo de jornada, y tampoco dice si solamente los indeterminados o los de plazo fijo. Entonces yo creo que acá, cuando el legislador establece y dice solamente aquellos que tienen una jornada mayor a las 4 horas, yo creo que está vaciando de contenido lo que es del mandato constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque en ningún momento hace ese desarrollo y por lo tanto el legislador, al no darle una adecuada protección, estaría vulnerando este derecho fundamental. Y claro, ¿no? Esto sería más interesante si es que lo viéramos cómo estarían resolviendo los jueces, ¿no? Y estarían interpretando el mandato constitucional. Pero podría irse por ese lado, ¿no? Que los contratos sean indeterminados o a plazos fijos a tiempo parcial, tiene, digamos, una afectación, digamos, al derecho cuando estamos en una situación de despido arbitrario. Y la reparación que ellos tendrían derecho, ¿no? De acuerdo al concepto de remuneración que perciben, tendría que tener una protección. Claro, también tenemos las figuras del trabajador de confianza y dirección, ¿no? Que antes tenían el concepto solamente de ser trabajadores de confianza. Después, en la legislación de los 90 en el tubo, se le hacía la diferencia entre dirección y confianza. Y claro, cuando uno entiende el término confianza, establece muchos parámetros para que la interpretación sea muy amplia. ¿Y qué quiero decir con eso, no? Trabajador de confianza es el que trabaja de manera directa con el personal de dirección. Entonces entran muchos supuestos o muchos trabajadores que solo por trabajar de manera directa con el empleador, con el personal de dirección, pueden calzar como confianza. Y claro, ¿no? Este punto también hay que señalarlo. Entonces, si ustedes van viendo y cada uno de los puntos que les estoy señalando, la ley de productividad y competitividad laboral actualmente, ¿no? Muchas veces escucho esto, ¿no? Que es muy rígida. Y la respuesta es todo lo contrario, es muy flexible. Porque desde el inicio de la contratación hasta la extinción ha permitido, ¿qué? Flexibilizar la relación de trabajo. Tan es así que el trabajador no puede constituir primero un sindicato, y esa puede ser una de las causas por la cual el Perú es uno de los países con menos, ¿no? Primero, afiliación y constitución de sindicatos. Y segundo, es uno de los países que tiene, digamos, los ingresos, ¿no? de trabajadores o mano de obra más bajos de toda Latinoamérica. Entonces también esto es importante señalarlo, ¿no? Y claro, no tienes que trabajar, digamos, tienes que tener uno o dos trabajos, o un trabajo y aparte hacer otras funciones para, digamos, tener un ingreso adecuado para poder desarrollarte, ¿no? En esta sociedad. Claro. Ahora, y ahí ya cerrando, ¿no? Lo que es la contratación laboral, pasamos a la contratación indirecta, ¿no? Y claro, acá ya no estamos hablando de la relación entre trabajador y empleador de manera directa, sino vamos a hablar también que se va a incluir un tercero, ¿no? Empresa de intermediación, empresa usuaria y trabajador. El trabajador va a tener la relación con la empresa de intermediación, ¿sí? Acá está la relación laboral. ¿Y cuál es la función de esta empresa? Simplemente es colocar a su trabajador
a realizar una función en la empresa usuaria. Solo hace un destaque, nada más. Y claro, tiene que garantizar los beneficios, ¿no?, a favor de sus trabajadores. Y suscribe una relación propiamente, puede ser civil, con la empresa usuaria. Es decir, empresa de intermediación con la empresa usuaria tiene una relación civil o comercial, dependiendo de lo que ellos implementen, pero solamente destaca a su trabajador para que realice esta labor en la empresa usuaria. ¿Quién se beneficia de la fuerza de trabajo? Es la empresa usuaria. Incluso, tal como está regulada la intermediación laboral en el Perú, la intermediación puede realizarse actividades complementarias, actividades especializadas o actividades, por así decirlo, ¿no?, temporales, ¿no? Entonces, esos tres tipos de intermediación se pueden realizar, pero tengo que señalarles, ¿no?, que estas actividades complementarias o especializadas más deberían ser conocidas como tercerizaciones, ¿no? Y lo único que podría calzar como intermediación propiamente serían las actividades temporales, ¿no?, para reemplazar trabajadores, ¿no?, en estos puestos. Y claro, ¿quiénes pueden realizar este tipo de intermediación? Las empresas de servicio y también las cooperativas de trabajadores.